Hermanos, una alegría estar nuevamente juntos. La palabra de Dios nos congrega. Que hoy la palabra nos siga formando. Su amigo Diego Escalona. Hoy, 8 de marzo, el Señor nos habla. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos del 24 al 30. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia, durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviada Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad, y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Queridos hermanos, Jesús nos presenta en este Evangelio y nos deja claro que un hijo de Dios hace crítica constructiva y reconoce la obra de Dios en sus oponentes. Hay que aprender a tener crítica constructiva y reconocer que en mi oponente, en el que no estoy de acuerdo, también hay cosas que son de Dios, que debo de aceptar, que debo comprender, que debo demostrar caridad. Miren cómo nos los muestra la palabra. Primero, Jesús, en el Evangelio notamos que entró en la sinagoga, es decir, donde se reúnen los hermanos. Y ahí les dice: nadie es profeta en su tierra. ¿Por qué? Porque regularmente hay críticas negativas. Si al vecino le va bien, ya decimos que anda en malos pasos. Si la vecina estrenó algo, ya decimos que quién sabe en qué cosas ande. Somos muchas veces muy corrientitos para hacer nuestras críticas. Jesús va a ser criticado en su propia tierra y en la comunidad religiosa, donde se reúnen los hijos de Dios, donde están los de su pueblo. Ellos mismos son los que le van a clavar la espina. Pero ahora Jesús nos muestra una crítica. Este pueblo de Dios, el pueblo religioso, el pueblo que muchas veces critica por criticar. ¿Qué sucede? Les habla Jesús precisamente de cómo en tiempos del profeta Elías había muchas mujeres con hambre, pero solo Dios socorrió por medio del profeta a una pagana que no es de la comunidad de los hijos de Dios. También nos habla de Naamán. Había muchos leprosos, pero solo Dios por medio del profeta Eliseo curó a Naamán, que no es de la comunidad, que no es hermano, que no es hijo de Dios. Entonces, ¿qué nos está mostrando la palabra? La palabra es muy clara. ¿Qué primer aspecto? Nuestras críticas, ¿qué tan corrientes son? La crítica ha de ser positiva, que ayuda a crecer al hermano. Jesús está haciendo una crítica a la comunidad, pero también que se den cuenta que muchas veces los que no coinciden con nosotros tienen aspectos divinos. Por eso, que hoy aprendamos a respetar a los que piensan distinto a nosotros. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Cuando veamos la marcha de mujeres violentas que muchas veces son utilizadas por cuestiones políticas, porque sucede, si analizan bien las cosas, en otros estados, luego aquí,
Sin embargo, ahí vemos cómo muchas veces se usa el ser humano para intereses, para ideologías, para movimientos. Pero independientemente de eso, la mujer es utilizada muchas veces. Mujeres violentas que podríamos decir, ¡ay, parecen el diablo! Tranquilo, son seres humanos. Pueden ser instrumentalizados algunos, pero no todos. Muchos van con convicciones. ¿Cuántas mujeres han sufrido? ¿Cuántas mujeres han llorado? En una sociedad donde muchas veces se le da más lugar al varón. Y como iglesia podríamos fijarnos solo en lo bonito. Estos son los buenos, los que no decimos cosas feas, los que no nos vestimos como esos de negro y pintadas y así y allá. Pero también tienen algo que decirnos. También esas mujeres nos evangelizan. Para saberlas nosotros evangelizar, para poder llegar a su corazón y mostrarles a Jesús. Hermanos y hermanas, elevemos al Señor nuestra oración. Que Dios nos conceda tener un corazón bondadoso, amar a todas las personas independientemente cómo piensen, que no caigamos en críticas corrientes, sino en críticas constructivas. Oremos por esa hermosa mujer que nos vio nacer y besó nuestra frente y nos cargó en sus brazos. Oremos por todas aquellas mujeres hermosas que trabajan, madres solteras, que son padre y madre, que lloran, que se desvelan, que se cansan. Por esas mujeres que sacan adelante a sus hijos a pesar de la pobreza, porque un hombre las dejó con tantos hijos. Oremos para que seamos esa iglesia que evangeliza, viendo las cosas positivas de los oponentes según nosotros y caminar en la gracia de Dios. Todos somos hermanos, seamos incluyentes, una evangelización donde todos caben. Así sea, hermanos, así Dios nos los conceda.